Querido Javerot, querido Javerim, muy interesante, un periodista, Leonid Baratz, hizo una comparación. En estos momentos se están librando dos guerras. La guerra en Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, y la guerra Israel versus palestinos, Hezbollah, Hamas, etc. Hizo una comparación de las dos, pero no la hizo en forma teórica. Fue a ver y se llegó a los dos sitios, parece que en un buen tiempo, y hizo algunas comparaciones que me parecen muy interesantes. Primero, tuvo la gran sorpresa que cuando llegó a Ucrania, vio que los judíos del ejército en Ucrania, que siempre dicen que hay antisemitismo en Ucrania, que es el colmo, no, estaban celebrando las distintas festividades nuestras. Purim, Pesach, todas las festividades estaban, y él llegó a una de ellas, con todos los símbolos, etc. Es decir, que los judíos se sienten totalmente integrados y recibidos como judíos en el ejército ucraniano. Por otro lado, nos cuenta de que al principio había un fervor en Ucrania, un fervor de la población por esa guerra, pero eso fue bajando, fue aminorando, pero ellos no pueden abrir mucho la boca porque si no hay represión. Y muchos de los que él entrevistó añoran la época cuando estaban bajo la Unión Soviética. Es decir, que eso del independismo no... la guerra les bajó a nivel de población esa unidad de luchar y librar esta guerra. Por otro lado, va ahora Israel, que en Israel, con todo que empezó la guerra, 7 de octubre, 8 de octubre, etc., nunca dejó de haber un espíritu optimista. Es decir, no entramos en un humor triste, decepcionado, de tirar la toalla. Dice él, podemos discutir, puede haber manifestaciones, pero a la hora de la verdad estamos bien unidos en los distintos frentes. Y lo principal que él notó, que apenas se pudo, la gente volvió a la normalidad. Lógicamente no los desplazados del norte, pero la gente en su gran mayoría hizo todos los esfuerzos de volver a la normalidad y pueden no haber estado de acuerdo siempre con el gobierno, pero a la hora de la verdad siempre estábamos unidos. Y hay un espíritu de querer salir adelante versus en Ucrania el espíritu de alguna manera de decepción y de resignación, y acá salir adelante full. Una diferencia muy marcada es que en Ucrania los líderes, los jefes políticos, etcétera, no se untan en la guerra, es decir, no mandan a sus hijos, etcétera, a la guerra. De alguna manera se buscan evadir esa responsabilidad. Y en Israel, por el contrario, los líderes mandan a sus hijos. El presidente Herzog tiene a su hijo en Gaza, del comandante en general anterior, Eisenkot, perdió un hijo hasta en Gaza, y se ve que todos están involucrados allá y no hay interés en rehuir la responsabilidad. Al revés, hay voluntarios que van, excepción del grupo Haredí. También en el grupo Haredí hubo una buena cantidad de voluntarios, pero en general el voluntariado para ayudar a la tzavá es muy marcado. Ahora, con eso, algunos ejemplos de la diferencia, y acá el espíritu de nuestro pueblo de resiliencia y de querer seguir adelante, que está muy fortalecido, aún en una guerra que se está prolongando mucho más de lo que se esperaba. Esperemos que pronto lleguemos a un punto donde el gobierno israelí pueda decir stop. Shabbat Shalom Umevorach.